Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. La victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Estamos en Isaías capítulo número 53, versículos número 12, versículos número 10 al 12. Cuando Cristo Jesús haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y fue por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. Precioso pasaje, poderoso pasaje, y no estamos haciendo así un análisis exegético, pero sí estamos tratando de tomar algún pensamiento que nos ayuda a lanzar nuestra mirada al sacrificio, al sufrimiento de Cristo, que en este caso el capítulo 53 de Isaías lo resume todo lo que tiene que ver con pasión, muerte de Cristo, sepultura, resurrección. Todo está marcado como resumen ahí en el capítulo número 53. Entonces, al ir a las notas que están escritas adelante, cuando allá nos hablan de los hechos, pues son cuestiones que dan cierta nostalgia, dan tristeza cuando uno oye, cuando uno lee, cuando uno ve los asuntos que acontecieron a Jesús cuando Él estaba siendo tratado, cuando está siendo juzgado. Todo lo que pasó en la semana final de su vida es difícil. Entonces, es mejor verlo desde aquí de la profecía y apuntalar hasta allá, pensar que mucho tiempo después, unos 700 años después, se cumple esta profecía, pero lo estamos viendo desde Isaías. Y es importante porque cuando analizamos nosotros lo que tiene que ver con la victoria de Cristo, si así lo vamos a ver, es porque hay algunos aspectos importantes que vamos a estar viendo hoy. Y a mí me llama la atención cuando puntualizamos a un Cristo no fracasado, sino a un Cristo en victoria a pesar de la muerte. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. A un Cristo victorioso a pesar de la muerte. Aún el evento muerte para Él fue una victoria así llamada. Entonces tenemos que puntualizar eso. ¿Por qué? Que ver al Cristo crucificado, ver al Cristo sufriente, ver al Cristo doloroso, ver al Cristo sangrado, como que no tiene mucho sentido si no lo vemos desde la referencia victoria. Y esa victoria pensar que es nuestra, la victoria en Cristo. Y cuando somos cristianos tenemos que pensar que el hecho de serlo no es porque nosotros pensamos bien, porque somos criados en una religión X, sino porque tenemos la convicción, la plena certeza de que el ser cristianos se llama milagro de salvación. El ser cristiano se llama milagro de transformación, milagro de regeneración, milagro de vida, que tenemos que verlo.
Muchos entran al Evangelio y no les importa dejarlo porque no tienen conciencia de lo que realmente el Evangelio es. Y no puedo decir esto en otro lado, porque pudiera decir entre mi familia, pudiera haber gente que no le tiran al Evangelio y entran y se van. Pero es porque no han asentado los pies y han pensado realmente qué es lo que significa ser cristiano. Y serlo, para mí ser cristiano es hacer énfasis en la victoria de Cristo sobre mí y luego de mi victoria en Cristo. Y a partir de ahí yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo vivo, pues no lo vivo por mi cuenta, sino lo vivo porque Él así lo resuelve en mí. Entonces, a partir de ahí, yo tomo conciencia de mi vida cristiana y me encuentro con que hay varias cositas que me pueden atrapar, me pueden disimular, ya sean emociones negativas, enojos, iras, contiendas y todo lo que es malo, o puede ser emociones buenas que pueden poner en peligro mi salvación. Entonces tengo que cuidarme de todo eso cuando valoro realmente el evento salvación para mí y ver que esto es un regalo de Dios y es un valiosísimo. Si lo vemos de otro punto de vista como una deuda, es interesante. Entonces estoy tratando de ver esto porque vamos a ver la lectura y consideramos en ella por lo menos 4 cosas importantes que me llamó la atención para hablar cómo apreciar, en este caso, la victoria de Cristo. Y tengo cuatro puntos de vista en una pregunta. ¿Cómo se aprecia la victoria de Cristo? Y la primera cosa que quiero mencionar, o la primera observación que quiero hacer en cuanto a que la victoria de Cristo es precisa, porque de acuerdo al texto que leímos, Él, y póngale mucho cuidado a esto, Él dio su vida, a Él no se la quitaron. Y eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Jesús no fue un fracasado en la cruz. El hecho de ir a la cruz no fue un fracaso para Jesús, fue un plan. Él dijo una palabra cuando está terminando su proyecto y dice, consumado es. Como quien dice, he cuadrado mi tarea, por lo tanto estoy listo para irme. Y así fue. Entonces la muerte de Cristo no fue un fracaso. La muerte de Cristo en sí fue el cumplimiento, fue el cierre, fue el llegue a la meta, fue el llegue al final. Así que ni siquiera en eso Satanás pudo sacar ventaja, ni la muerte tampoco, porque Cristo mismo, Él dio su vida. No se la quitaron, Él la dio. Al ir a la Biblia, podemos entender el texto así como lo leemos en la versión 1960. Y si usted vuelve al texto, se va a dar cuenta que el texto dice, cuando haya puesto su vida, hablando de ponerla, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ve qué hermoso suena eso. Cuando puntualizamos al sacrificio de Jesús, lo vemos como una victoria suya. Porque sabe una cosa, a Jesús lo quisieron eliminar cuando apenas está pequeño. ¿O no es así? Lo quisieron matar. Hubo una mortandad en el tiempo que Jesús estaba chico. ¿Por qué? Porque tenían la intención de eliminar a aquel que se le ocurriera ser el indicado para ser el rey de los judíos. Entonces dijeron, matando a todos los niños, vamos a eliminar al posible rey de Israel. Y entre ellos, pues ya ustedes saben la historia, cómo Jesús se defendió esa vez de morir. Y así cuantas veces, porque su hora no había llegado. Pero cuando se llegó el momento, Él mismo va y pone su vida en rescate por nosotros. Y ahí el texto claramente nos lo está diciendo, Isaías 53:10. Usted lo ve, que dice, cuando haya puesto su vida en expiación. Así que Él mismo, en su gran plan redentor, Él llegó y colocó donde tenía que poner la misma vida suya. Eso es bien interesante. ¿Cómo poder ver esto si es un solo pasaje profético? Fíjese que fue curioso cuando Jesús andaba entre los
entre los judíos, entre los discípulos. Fíjate que digo curioso porque una de las palabras que Jesús dice cuando está allí ya entre los judíos es la siguiente: nadie me la quita, refiriéndose a la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo él. Y luego dice: tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Luego dice: esto fue lo que mi Padre me mandó. Amén. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fueron palabras de Jesús cuando ya Él está 700 y más años después de esta profecía. Ya el Jesús profetizado ahora es una persona y Él está diciendo: la vida a mí no me la van a quitar. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, como diciendo: yo voy a morir a su debido tiempo y también voy a volver a vivir a su debido tiempo. Viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, el que Jesús haya muerto en la cruz tiene que ver con la victoria, el haber alcanzado la meta para lo que Él vino. Y eso entonces nos provoca a nosotros la gran victoria sobre la maldición que cuenta sobre nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Qué tal si Cristo no llega a la meta final? ¿Qué tal si Cristo no llega a la cruz? ¿Qué tal si Él no termina su trabajo? ¿Qué tal si Él no llega a la victoria? Nosotros fuéramos unos fracasados. Pero la victoria de Cristo también se hace la nuestra, porque gracias al sacrificio de Cristo nosotros ahora somos salvos. Fíjese que es importante cuando usted sigue leyendo las palabras de Jesús, porque si alguien quiere ver dónde están esas palabras que Jesús dijo acerca de que Él es el mismo que pone su vida, pues está en el capítulo número 10 de Juan, versículo 18. Entonces en Juan 10, 18 Él dice: nadie me puede quitar la vida, yo soy el que tengo la autoridad para ponerla y yo la puedo volver a tomar, porque eso fue lo que me mandó el Padre. Y así que Jesús, consciente de su tarea, Él dice: a su debido tiempo pongo mi vida y a su debido tiempo la vuelvo a tomar. Y eso es interesante. Pero algo más: cuando Jesús está crucificado, ponga cuidado en sus palabras, cuando Jesús está crucificado, Él, clamando a gran voz, dijo: Padre, y póngale mucho cuidado a estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vea usted qué interesante, cómo el Hijo que había recibido a través del Espíritu Santo, el ser gestado en el vientre de María, toma vida y está entre nosotros, pero se llegó al cierre de su vida corporal, física, tangible entre nosotros. Y entonces se llega el momento en el que Él va de nuevo al Padre. Y en ese momento, con la misma propiedad con la que recibió la vida para tenerla a sus años que iba a estar sobre la tierra en su vida y ministerio, con esa misma autoridad, Él tiene también la bendición de entregar lo que se le había dado. Y Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se da cuenta qué interesante cómo se marca entonces el suceso de la muerte de Cristo? Que no es un fracaso, sino la muerte de Cristo es una victoria. Victoria porque Él llegó hasta donde tenía que llegar. Y también porque a través de esa victoria suya, nosotros nos estamos defendiendo ahora de ir a la condenación eterna. Así que tenemos que celebrar a la victoria de nuestro amado Señor. El diablo se picó bien los ojos y con el dedo bien sucio al pensar que había sacrificado a Jesús y había fracasado o había estropeado el plan de Dios. Pero el asunto es que aún la muerte de Cristo era parte del gran plan de Dios. Y el que Jesús haya llegado hasta ese momento marca en Él la victoria suya, en este caso sobre el pecado. Y es interesante, mis hermanos, que tengamos mucho cuidado en esto. La Biblia es la que nos ayuda a nosotros para poder puntualizar. Estas últimas palabras que dijo Jesús en la cruz están en Lucas capítulo 23, versículo 46. Por si alguno de ustedes quiere decir: ¿de dónde lo sacó el pastor? Entonces, ahí está en la palabra. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a Jesús no le quitaron la vida. ¿Quedó claro esto? A Jesús no le quitaron la vida. Él mismo la puso como ofrenda.
Y eso es importante para nosotros. Veamos el Cristo que yo predico. Veamos el Cristo que usted sirve, que usted predica también, al que usted le canta, al que usted le adora. El Cristo al que usted le sirve, le hace todo, hasta la muerte suya, fue dentro de un plan, y Él va y entrega lo que se le ha confiado en carne natural. Y dice: en tus manos está mi espíritu. Yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Ya vendrá el tiempo en el que yo vuelvo al estado que debo. Así que Jesús es una muestra de nuestra victoria, pues que Él fue vencedor hasta en el momento de su muerte. Esto tenemos que celebrarlo todos los cristianos. La segunda cosa que tengo también aquí, cómo apreciar la muerte de Cristo o la victoria de Cristo allá en la cruz, es que su muerte fue como una semilla. Amén. Y esto me bendijo cuando pensé en la muerte de Cristo como una semilla. Amén, como una semilla. ¿Y por qué pensamos en eso? Al tomar el texto bíblico, el versículo número 10 otra vez de Isaías 53 dice: verá linaje. Y al ir al diccionario me di cuenta que el linaje tiene que ver con descendencia o con ascendencia. Descendencia es por lo que viene después de mí, y ascendencia es de donde vengo yo. O sea, yo vengo de la familia tal. Entonces Jesús viene de una cierta rama. Hay un linaje que está atrás de Él, y después de eso también está otro linaje. Y nosotros somos linaje escogido, o somos ascendencia divina, o somos descendientes de Jesús. Y vea qué interesante cuando aquí en este versículo se anticipa su muerte. Entonces, para tomarla en cuenta como una victoria en Cristo Jesús, su muerte fue como una semilla que se pone en tierra, en la cual va a producir, va a germinar y va a producir. Amén. Vuelvo a decir, ¿qué tal si Cristo no muere? ¿Qué fuera de nosotros? Pero Cristo muere, y esto trae para nosotros una bendición tremenda. ¿Y qué es lo que sucede en la lógica que nos dice? Cuando uno siembra, ¿qué es lo que espera? Cosecha, ¿no? O sea, si alguien siembra su campo, unos pocos días el campo se queda sin movimiento, pero después de ciertos días, después de 8, 10, 12, 15, un mes, y después de tanto tiempo, ese campo ha cambiado su aspecto. ¿Por qué? Porque las plantitas que una vez fueron semillas, que nadie las vio, más tarde se convierten hasta en árboles. Esas pequeñas semillas, árboles que más tarde producen fruto. Así que la muerte de Cristo no es una simple derrota. La muerte de Cristo es una semilla que se pone en tierra para que ella produzca mucha vida. Amén. Y mire qué interesante, porque aquí en este versículo 10 se anticipa que Él verá linaje, o sea, va a haber descendencia. El hecho de que muera, eso va a producir descendencia. Y ya estando Jesús, otra vez lo digo, cuando Jesús anda entre los suyos, entre los judíos, Él dice las siguientes palabras: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues estaba refiriendo al martirio, al sacrificio, a su muerte misma. Y es interesante porque Jesús está consciente que su muerte, de acuerdo a la profecía, es necesaria. La muerte es necesaria porque al serlo, o al ser puesto Jesús en la tierra, al ser evidentemente muerto, entonces Él lo que iba a hacer es provocar una nascencia de plantitas. O sea, de la muerte de Jesús iban a pensar en muchos más hijos de Dios. Vea el fracaso del diablo y la victoria de Cristo, porque Cristo está consciente que muriendo Él, saldrán muchos árboles de justicia para la gloria del Señor. Saldrán muchos hijos de Dios en toda la tierra con la simple acción de creer en Cristo. Y bien lo dice Juan: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio facultad, les dio autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Amén, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Así lo dijo: mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así que murió un solo hijo y nacen muchísimos hijos. Qué interesante. Así que la victoria de Cristo se aprecia en su muerte,
cuando a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio, a través de ir a la tumba, a través de ir a la cruz, o todo lo que causó aparente fracaso en Jesús, se convierte en la oportunidad para que muchas personas se constituyan en hijos de Dios. De verdad, hermanos, el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo bien atinado. ¿No les gustó esta palabra? Bien planificado, pues, bien ordenado, hace todas las cosas correctas, hasta la muerte misma fue puntual en la vida de Cristo, nada que fue fracaso. Alguien lo ve ahí todo malherido, todo maltratado, y pésimamente se observa en esas películas de la pasión de Cristo. Pero eso es un simple, hasta cierto modo, una burla de nuestro amado Señor, porque nuestro amado Señor no se sintió fracasado en ningún momento. Lo demostró hasta el último minuto. Amén. Él no fue un fracasado. Lo demostró hasta el último minuto. Ese es el Cristo que yo predico, no sé si usted también. Ese es el Cristo al que yo le sirvo, no es yo también. Y si es el Cristo que tenemos, vale la pena levantar nuestras manos y bendecirlo ahora y siempre. Y bajo ninguna cosa, bajo ningún pretexto, hay que darle la espalda. Es un gran amigo. Amén. Es un gran amigo. Cristo Jesús es un gran amigo. Fue hasta la cruz con conciencia de que su muerte, aparente fracaso en la sociedad, fue la mayor victoria que él pudo tener, porque a través de esa victoria, nuestra victoria está anunciada, y a través de su muerte hay muchos hijos en la gloria, y eso es interesante. Usted es uno de los que tienen derecho y posiblemente va a tener la oportunidad de estar en la gloria. Ojalá que así sea. No sé cuántos están esperando ese momento de estar con Él en la gloria, y que se atrevan a cantar: nos veremos en la gloria, porque en verdad están conscientes desde acá, no porque les guste la cancioncita, sino porque están conscientes desde acá que usted solo está de paso en esta tierra, esperando que a Él se le ocurra venirnos a traer, porque terminó el propósito para nosotros aquí en la tierra, así como terminó el suyo, y que nosotros terminemos nuestro propósito y entonces que vayamos a estar con Él para siempre. Interesante. A mí me bendice pensar en eso. Ese es el Cristo que yo predico. Y espero que usted también le sirva con gozo. El número 3, ¿cómo apreciar en este caso? ¿Cómo se aprecia la victoria de Cristo? Y fíjense, hermano, que esto me bendijo mucho más, porque Cristo, a través de su muerte, su victoria se marcó de esta manera, porque recuperó el derecho a la vida. Vea qué curioso eso. O sea, su muerte, ¿qué hizo? Como canjear. ¿Qué es lo que pides por la vida del hombre? Pues su cabeza, la muerte. Ah, no hay problema, aquí está la mía. Así que Él da su vida, y con eso inauguró la vida de nosotros. ¿Y qué hizo? Restauró, recuperó lo que se había perdido. ¿Alguien de ustedes recuerda haber leído alguna vez lo que dice la palabra? Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar, a recuperar, a salvar, a redimir lo que se había perdido. Y todos esos puntos de referencia, salvar, rescatar, recuperar, redimir, tienen que ver con qué? Con volvernos o devolvernos algo que nos pertenece. Y nosotros, la humanidad entera, saben ustedes que Cristo murió no por cualquier cosa, Cristo murió por los humanos. Tomó el lugar de nosotros y fue a la cruz por nuestro lugar. O sea que Él es un buen amigo, porque no teniendo Él ninguna culpa, esto lo acabamos de decir, no teniendo ninguna culpa, Él se la echa encima, Él se hace cómplice de lo que no tiene por qué. Y en ese papel dice, bueno, ¿qué es lo que piden por el hombre? Por la vida. Bueno, no hay problema, yo ofrendo la mía. Y aquí está. ¿Y qué más va a pasar? Pues si mueres tú, todos los que crean en ti van a tener vida eterna. No hay problema, ya está. Yo voy y hago eso. Y así que Cristo hace eso. ¿Qué es lo que pasó?
La palabra redimir significa rescatar lo que me pertenece. Entonces Cristo va, como Él es vida eterna, como Él es eterno, hizo al hombre con esa naturaleza al principio, así lo dice la Biblia, Génesis 2:7, dice: creó Dios al hombre, insufló en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente, que equivale a tener vida eterna. ¿Y cómo lo sé? Pues más tarde Dios le dice al hombre: cuidado a comer de eso para que no mueras. Significa que el hombre no tenía dentro del plan la muerte, pero cuando Dios le dice: si comes mueres, si no comes no, y ya se deduce que el hombre, o para el hombre hay un plan de vida eterna desde que es creado. Pero ese se perdió ¿en qué momento? En el momento de la desobediencia. Ahí se corta ese propósito, se corta ese derecho. ¿Y qué es lo que viene a hacer Cristo? Viene a recuperarlo. Amén, a recuperar el derecho de la vida. Entonces, mis estimados hermanos, ustedes y yo que somos cristianos, que somos salvados, que tenemos la esperanza de vida eterna, que estamos con la esperanza de cantar cuando ya se pase lista: a mi nombre yo feliz responderé, y que cada día con Cristo yo deseo siempre estar, y todo lo que nos anticipa a estar con Él. Fíjese que es interesante, porque eso no lo pudiéramos hacer si no tuviéramos esperanza de vida. No lo pudiéramos hacer, pero gracias al sacrificio de Cristo, diga conmigo, se recuperó nuestro derecho a vivir. No lo creen mucho, ¿verdad? Y con la muerte de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Se recuperó nuestro derecho a la vida. Así que tenemos vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se fueron, las maldiciones, las condenaciones y todo lo que pesaba contra mí, la sentencia de ir al castigo eterno se terminó, porque Él vino y dio su vida por mí, dándome la esperanza una vez más de vivir. Y eso es lo que Jesús ofreció. Eso no ofreció otra cosa. Digo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que recuperó Dios en usted entonces? ¿Qué es lo que había perdido el hombre? La vida. ¿Y qué fue lo que le devolvió Cristo Jesús? ¿Con qué lo compró? Con su misma vida. Entonces Él dio su vida para que usted la tenga hoy. Si Él no va a la cruz, usted estuviera condenado al castigo eterno. Pero hasta en eso podemos apreciar la victoria de Cristo, porque la vida suya allá en el Calvario provocó la vida nuestra en este pleno siglo XXI. Así que bendecimos al Señor por ser parte de la iglesia que cree en la vida, la celebra, la grita, la proclama y hace lo que se dé la oportunidad a fin de honrar a nuestro amado Salvador. En verdad a mí me da gozo hablar el día de hoy acerca de la victoria de Cristo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque su muerte no fue un fracaso. Su muerte fue una victoria. Imagínense, mis hermanos, que ha recuperado todo lo que se había perdido. Yo estaba condenado a la muerte, pero Cristo viene y dice: no tenga pena, está rescatado. Por eso dice: consumado es, el plan está alcanzado. Todo aquel que ponga su fe en el Señor alcanza lo que Él dijo que iba a ser alcanzado. Y más tarde, como si eso fuera poco, pues Él está hablando de esa manera. Y quisiera ver un pasaje de la Biblia, pues no estamos en el mismo pasaje, en Isaías 53 siempre, cuando dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Pero luego dice el versículo, subraya eso, cuando dice: vivirá por largos días. Esa expresión, vivirá por largos días, equivale a volver a vivir como siempre. Jesús resucitó para nunca más morir. ¿Cuántos saben eso? Todos los que han muerto y han resucitado han vuelto a morir. Sí, los que han muerto y han resucitado, sí, personas humanas como yo. Pero Cristo murió, resucitó y no más murió. Es el único de la historia que murió, resucitó y vive. Los demás que se cuenta de algunos por ahí, que resucitaron, más tarde volvieron a morir. Pero el Cristo al que yo predico, Él murió, resucitó y ya no murió. Él vive. Amén. Interesante, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando dice el versículo que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Pero vea lo que dijo Él una vez más.
En este caso ya no lo dicen sus propias palabras, sino los que son testigos de ellos. Y si lo pudiéramos decir mejor, el ángel del Señor dice lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. ¿Dónde lo estaban buscando? ¿Dónde pusieron a Jesús cuando fue sepultado? En una tumba. ¿A Jesús lo pusieron dónde? En una tumba. ¿Y a dónde lo fueron a buscar las hermanas o los hermanos que habían perdido a Jesús? A la tumba. ¿Y qué encontraron en la tumba? Nada. Solo un ángel que les dice: ¿a quién buscan? Pues buscamos de seguro al Jesús. Y todas temerosas. Y él les dice: yo sé que buscan al que acaba de morir, pero les cuento, no está allí, ha resucitado. Amén. ¿De qué se habla? De volver a vivir. ¿Qué había dicho él antes? Yo pongo mi vida. ¿Y qué dijo? Y yo la vuelvo a tomar. ¿Y qué está pasando ahí? Él vuelve a la vida, porque él recuperó el derecho a la vida. Amén, hermanos. Y comenzó con su recuperación. Con él mismo empezó ese derecho. Jesús se convierte en la primicia de los que durmieron. Así lo dice Pablo a los Corintios. Él es el primero que muere, es sepultado y resucita. Y es el primero con esa categoría. Y con él se convierte en la primicia de todos aquellos que cuando estén en Cristo mueren en esa condición. Va a llegar el momento que van a resucitar para vivir eternamente. Cristo es la muestra, Él es la semilla, Él es la primicia de esa sentencia que hay para el buen cristiano. Hermanos amados, vivir la vida de Dios de verdad vale la pena. Hay que hacerlo. Cristo está vivo. El que murió y resucitó todavía está vivo. Yo le alabo, yo le bendigo, yo le exalto, porque Él merece mi adoración, merece mi admiración, merece mi respeto, merece mis abrazos. Y yo lo puedo imaginar aquí entre mis brazos y decirle: de verdad, eres un campeón. Amén. ¿Cuántos se atreven a bendecir al Señor? Qué tremendo. Ni siquiera en su tumba fue un fracaso, porque pronto Él cumplió la profecía. Dice: la volverá a tomar, verá linaje, vivirá por muchos días. Y la palabra nos da seguridad. Y fíjense lo que dice Pablo, ya escribiendo más tarde: Cristo murió por nuestros pecados, así lo dice la profecía. Conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, otra vez conforme a las Escrituras. Entonces, ¿había profecía que se iba a levantar de la tumba? Sí. Y se levantó de la tumba, y de esa manera inaugura la esperanza de vida eterna para nosotros. Por eso es que estamos hablando que en Cristo se recuperó el derecho que habíamos perdido. La sentencia de muerte termina cuando Cristo muere, y todos aquellos creyentes que asumen ese papel de cristianos y dicen: es que Cristo murió por mí, y se entregan a Él, esas personas tienen derecho a vida eterna. Es interesante, lo que acabo de decir está en 1 Corintios 15, 3 al 6. Luego vamos a ver lo siguiente para terminar estos 4 puntos que he mencionado. ¿Cómo se aprecia la victoria de Cristo? Pues fíjese usted que fue el creador de un pueblo santo. Su muerte provocó que un pueblo nazca. Dice el versículo número 11 y 12 de Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué interesante eso. Quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Esa palabra final que leí, le daré parte con los grandes, equivale a la gran población que conforman los redimidos gracias a su sacrificio. No tiene que ver con gente grande, porque de Jesús no se habla que estuvo con la gente de clase alta, sino esta palabra equivale a las multitudes que constituirían su pueblo. Amén. Jesús se vio rodeado de multitudes físicamente, y ahora después de ascender al cielo, la iglesia se dio una multiplicada en toda la tierra. La iglesia es un movimiento imparable.
Amén. Así lo dijo él. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se va a levantar la muerte misma contra la iglesia. De hecho, ahorita hay un plan que tiene que ver con eso. Pero nosotros podemos decir con toda confianza, somos del pueblo escogido por Dios, somos del pueblo santo por Dios. Y entre tanto Él quiera que estemos en esta tierra, vamos a estar aquí en esta tierra. Él nos constituyó para ser un pueblo separado para Él, para glorificar su nombre entre nosotros. Y lo va a seguir haciendo. Y aunque estén queriéndole hacer daño a la iglesia cada día se seguirá multiplicando. Seguirá creciendo para la gloria de su nombre. Eso está establecido en la palabra. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo santo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso. Tito capítulo número 2, versículo 14, es lo último que leí. Entonces, mis estimados, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros los cristianos no somos la vergüenza de la sociedad, porque el que nos rescató para ser llamados cristianos fue un Cristo que con victoria llegó a la cruz, con victoria descendió de la cruz, con victoria ascendió al sepulcro y con victoria salió del sepulcro, con victoria ascendió a los cielos y con victoria vendrá un día para regir a las naciones con vara de hierro. Y aquellos que le despreciaron, aquellos que le rechazaron, aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo negaron, se van a dar cuenta cuando lo vean venir con victoria, con gran poder y gran gloria. Nosotros los que fuimos creyentes en Él vamos a saltar alegres para estar con Él. Y aquellos otros se lamentarán al ver que despreciaron al Santo de los Santos. Entonces nosotros cantaremos gloria sin fin cuando estemos en la presencia del Señor. Así que les animo en el nombre de Jesús a considerar lo siguiente. El sufrimiento, si lo puede leer conmigo, el sufrimiento no pudo apagar la luz de la esperanza de victoria. Me bendijo cuando estaba pensando en eso. Hubiera podido apagar la luz de la esperanza de la victoria a Cristo todo lo que estaba sufriendo. ¿O no? Póngase usted en ese lugar. Está sacrificándose por un pueblo hasta cierta medida malagradecido. Pero no hay problema. El sufrimiento no apagó la luz de la esperanza de la victoria. ¿Y qué más sigue diciendo? El costo era elevado, pero el resultado del sacrificio sería compensatorio. Amén. Qué interesante. Porque aunque el precio era elevado, el costo era elevadísimo, la misma vida valdría la pena, según lo que ya dijimos, porque el resultado sería compensatorio. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gracias a que un hijo de Dios fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Así que tuvo resultado elevadamente maravilloso. Jesús se mantuvo firme en su determinación. Lo puede decir conmigo. Jesús se mantuvo firme en su determinación y obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mismo diablo. Amén. Jesús, al ir a la cruz, estaba dándole en todos los dientes al mismo diablo, porque con la cruz Él estaba terminando la sentencia del pecado, la sentencia de la muerte y el derecho de Satanás contra la humanidad. Así que todo aquel que es creyente, que es entendido y que quiere apreciar el sacrificio de Cristo y que va a celebrar la victoria de Cristo, tiene que mirar a un Cristo sufriente, pero un Cristo en victoria, un Cristo con esperanza allí en la cruz, terminando con las palabras siguientes: perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Así que nosotros mismos somos bendecidos con esas palabras maravillosas de Jesús. Así que Jesús se mantuvo firme en su determinación y obtuvo victoria sobre el pecado, la muerte y el mismo diablo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Diga conmigo: celebrar la victoria de nuestro amado Salvador. Amén. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Nos conviene, como hijos obedientes, como hijos de Dios, nos conviene celebrar la victoria de nuestro amado Salvador. Nos conviene celebrar
la victoria de nuestro amado Salvador. No miremos a un Cristo fracasado en la cruz, veamos a un Cristo con victoria desde la cruz, y desde ahí dar la sentencia de esperanza a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Espero que esta palabra le ayude a usted a valorar su vida cristiana y a prometerse a usted mismo no abandonar a Cristo por ningún motivo. Aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas y aunque vengan las dificultades que quieran venir, si usted está consciente, va a decir lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo perder la victoria que Cristo ha ganado a mi favor. Bendito sea su nombre para siempre. Yo quiero que en este momento le demos honra al Señor con una oración de acción de gracias por su victoria en nuestro favor. Donde quiera que usted se encuentre, pueda levantar sus manos y decirle junto conmigo al Señor: gracias por mi salvación, gracias por ser victorioso, y hasta en la cruz demostraste que me amabas, porque no perdiste la esperanza de mi redención. Gracias te doy, Jesús, por haberte dado a mi favor. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque me permite, como un Dios trino, tener este acercamiento con esta bendición de mi salvación. Puedo levantar mis manos hacia ti con toda felicidad. Hay una felicidad que me embarga desde acá adentro, lo más profundo de mi corazón, al verte como un Cristo victorioso. Hoy celebramos, tradicionalmente muchos grupos están celebrando la resurrección tuya. Yo celebro toda la obra que representa tu victoria, porque en realidad para mí el vivir eres tú, lo demás es ganancia. Así que te encargo, Señor, en este momento que nos ayudes a tener esta convicción y a levantar nuestras manos con mucha felicidad y decirte siempre: gracias por mi salud, gracias por mi salvación, gracias por mi esperanza, gracias por mi victoria, gracias por haberme restaurado a mi derecho de vida eterna. Enséñame a vivir para ti siempre. Quiero hacerlo con toda la fuerza de mi corazón, y que aunque mis fuerzas muchas veces me traicionen, yo quiero decir nuevamente allá dentro de mí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un Salvador que se dio a mi favor y yo no lo voy a defraudar, yo no le voy a quedar mal. Yo procuraré vivir para Él todos los días que me restan. Espero que esto cada uno de nosotros lo podamos decir. Así que usted en este momento puede decir también esas palabras al Señor. Si está resuelto servir a Cristo, resuelva decirle: no habrá nada que me separe del amor de mi Señor. Así que, Padre, te encargo por eso en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu palabra ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué bendición. Mis hermanos, estoy con mucho gozo al ver al Cristo que yo sirvo, un Cristo victorioso. Si usted lo está también gozoso y feliz por lo que Cristo ha hecho en su vida, le animo a seguir adelante, atrás ni para tomar impulso. Que la paz de Dios sea con usted. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios me le bendiga. Amén.